مين إرهابي؟ أنا إرهابي. كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي. Bienvenidos, bienvenidas. Entonces, es la segunda sesión de esta serie de talleres sobre las ideas básicas marxistas. Y hoy toca la cuestión de economía marxista, la crisis y todo eso. Que si hace 2 semanas hablamos del materialismo histórico, que ya es algo complicado, pero manejable, la economía marxista suele ser o puede ser aún más complicado. Y intentaré hacer un resumen que yo pueda entender y yo pueda explicar. Intentaré evitar entrar en fórmulas matemáticas y todo esto porque a estas alturas no creo que ayude mucho. Tocaré 4 aspectos. Primero, la cuestión del valor de las cosas, las mercancías. Segundo, el origen de los beneficios, que es la explotación laboral. Tercero, por qué surgen crisis y la caída de tasa de beneficios. Y cuarto, respuestas a la crisis desde parte del sistema. Primero, el valor de las cosas. En la economía burguesa de la época de Marx, los economistas hablaban de valor y de dónde viene el valor. O sea, tenían una visión más filosófica de lo que tienen los economistas ahora, que sobre precios. O sea, si hay mucha demanda y poco suministro, precios suben. Si hay mucho suministro y poco demanda, precios bajan. Pero no explican por qué, no sé, un Rolls Royce cuesta más que una botella de agua. Porque si hay simplemente demanda y suministro, pues debería ser posible que una cosa valga más que el otro. Y en la época de Marx, incluso los economistas, bueno, un economista burgués, que se llama David Ricardo, argumentó que el valor venía del trabajo humano. Y eso es lo que recoge el Marx, que el trabajo humano requerido para fabricar un producto es la base del valor de este producto. Si es un producto que se produce con maquinaria, con materia prima, pues entonces el valor no es solo el tiempo del último proceso, sino también el tiempo requerido para producir las materias primas, para producir la máquina, que su valor se va trasladando, digamos, a poco a los productos que se producen con esta maquinaria. Pero es una medida objetiva del valor de las mercancías. Y aquí estamos hablando del valor de cambio, o sea, lo que permite intercambiar una mercancía por otra. Normalmente vía dinero, pero efectivamente intercambio de mercancías. El valor de uso es una cosa muy diferente, que un boli sirve para escribir, agua sirve para beber. Si tienes mucha sed, pues 1000 bolígrafos no te van a ayudar. Si quieres escribir algo, pues mucha agua tampoco. Mientras en términos de valor de cambio, pues X bolis y X botellas de agua se pueden intercambiar. Incluso este portátil triste que está causando problemas ahora, se puede intercambiar por cierta cantidad de papeles o de bolígrafos o de comida o lo que sea. Que las mercancías en términos de valor de cambio son intercambiables. Y lo que tienen en común es la cantidad de trabajo humano requerido para fabricarlos. Entonces, esto es donde empezó el economista burgués Ricardo, y digo, recogió Marx. Pero yo creo que por algunos buenos motivos, digamos, los economistas burgueses lo abandonaron, porque lo que están diciendo es que todo el valor que existe en el capitalismo depende del trabajo humano. El valor, la riqueza, es trabajo humano acumulado y más o menos robado. Esto llegaremos. O sea, todas los miles de millones de dólares que dice
que pertenece a Elon Musk, todo esto es producto del trabajo humano. Entonces, desde el punto de vista burgués, no conviene mucho insistir en este aspecto, pero esta es la base de la teoría marxista, que las mercancías, su valor de cambio viene del trabajo humano. En la práctica, esto es como una forma de análisis, no es una cuestión de que puedes ir a la tienda y ver X horas de trabajo en este producto, X horas de trabajo en este producto, porque si cobran más por una marca porque tiene prestigio, pues esto no se puede analizar en términos directos de teoría de valor. Pero a promedio, los productos se intercambian a su valor, porque de hecho, si un producto se intercambia por más de su valor, pues en efecto otro producto está intercambiando por menos de su valor. Entonces es una herramienta analítica, no es para aplicar cuando vas al súper. Este es el primer punto del valor. Segundo, la explotación. Y aquí, en el marxismo, el término explotación tiene un significado algo diferente en las noticias, por ejemplo, que dicen, hay un taller donde explotan a su plantilla, y sí, seguro que hay talleres de textiles o lo que sea, donde explotan horriblemente a su plantilla. Pero según el análisis marxista, cada relación de salario de jefe y trabajador-trabajadora es una relación de explotación, sin excepción, porque así es como funciona el capitalismo. El mismo hecho de contratar mano de obra y sacar es de por sí explotativo. Ahora explico. Que decía que cada mercancía tiene un valor que viene en función de la cantidad de trabajo humano necesario para producirlo. Esto a promedio, porque si alguien es muy inepto y tarda horas y horas en hacer algo sencillo, no significa que tenga mucho valor. Es la cantidad de tiempo socialmente necesario. Y en el capitalismo, la fuerza de trabajo de las personas como nosotros, esto también es una mercancía. O sea, el capitalismo nos convierte en mercancía con nuestra capacidad de trabajar. Y como cualquier otra mercancía, tenemos nuestro valor económico. O sea que el valor de nuestra capacidad de trabajar un día viene de lo que cuesta producir esta capacidad de trabajar. Es decir, algo de comida, algo de alojamiento y una parte de lo de reproducir la mano de obra, la próxima generación. Todo esto se podía calcular, supongo, no sé si alguien ha hecho el cálculo, pero un valor de lo que cuesta producir la capacidad de trabajar un día. Este es el valor de la mano de obra y en general el salario refleja este valor de tu capacidad de trabajar. Y aquí viene el truco, que si cada mercancía tiene su valor, que se podía medir en tiempo, horas de trabajo, si un boli cuesta 1 hora de trabajo, un coche de lujo, no sé, cuesta 1 semana de trabajo. La capacidad de trabajar un día podía, incluso en los inicios del capitalismo, costar, por decir una cosa, 6 horas. 6 horas de trabajo para reproducir lo que necesitas para sobrevivir. Aquí mi pantalla está haciendo cosas extrañas. ¿Allá lo ven bien? Sí, te estamos viendo bien, David. Bien. Aquí no hay ningún problema. Sí, sí. Bien. Entonces, como decía, nuestra capacidad de trabajar, incluso hace 2 siglos, podía costar 6 horas de trabajo para que pudiéramos trabajar el día siguiente. Pero aquí viene la trampa. Solo 6 horas como jornada laboral. ¿Trabajaba qué? Entonces, el capitalista, o la capitalista, pero en ese momento no tanto, trabajo, que es lo que cuesta reproducir tu capacidad de trabajar, al cabo de 6 horas, 14 horas, que es la fuente de sus beneficios.
funciona el sistema, obviamente, que la explotación no es una cosa excapitalista, que también, pero es el valor de trabajo, pero te obligan a trabajar más horas. Fórmulas y tal, hay un par de artículos míos que de hecho estoy utilizando como base. Aquí hay cifras, ejemplos, el tiempo requerido sería menos, porque la CONAF, y esto es donde llegamos a la cuestión de la crisis, que es el siguiente elemento de esta ponencia. Porque en la época después de la Segunda Guerra Mundial, muchos economistas dicen que ya no hay crisis, ya se ha superado esto, era cosa de los años 30, bastante típica del capitalismo. Pero aún así, lo atribuyen a un factor específico, la crisis de la burbuja de especulación de la propiedad. El análisis del marxismo demuestra que la crisis es una cosa innata en el capitalismo, que podría tomar una forma u otra, pero no es una cosa que es su mismo, sino que es innata en el capitalismo. Y aquí, si volvemos a la cuestión del análisis del valor, y veremos de dónde viene. Porque y aquí, igual, si imaginamos que tenemos una calle, taller, están fabricando sillas. Entonces, en un día, un trabajador o trabajadora produce una silla. Entonces, si cobras más de maquinaria y materia prima, produce una silla que vale 20 horas de trabajo. Entonces, todos los talleres tienen eficaz. Entonces, invirtiendo más maquinaria puede hacer que cada empleado produzca 2 sillas en un día. Tendría que gastar más maquinaria, pero cada silla sería solo, en vez de 10 horas de trabajo humano directo, sería solo 5, y luego algo más de mano de obra, de maquinaria y tal. Entonces, si logra fabricar sillas con menos tiempo, digamos, antes gastaba 20 horas y ahora gastan 16 horas para fabricar una silla, cada silla. Entonces lo puede vender a 19 y sacar super beneficios, y se hace con todo el mercado, porque los demás están vendiendo no a 19, sino a 20. Entonces, los demás talleres o sus jefes tienen que hacer una de dos cosas. O bien se hunden o hacen la misma inversión en más maquinaria para poder también producir de forma más eficaz, para que cada currante produzca 2 sillas en un día. Entonces, si todo lo hacen, entonces el precio ya no está 20 ni 19, sino vuelve a promedio al nuevo coste de producción en tiempo de 16 horas, que es la cifra que creo que he dicho. Entonces, siguen sacando beneficios, porque no sacan beneficios en principio vendiendo por encima del valor, sino vendiendo a su valor, pero teniendo en cuenta que la parte que es trabajo humano en su taller consiguen un día entero de trabajo solo pagando el valor de la mercancía, de la mano de obra, de la fuerza de trabajo. Entonces, la mitad del tiempo trabajado humano es beneficio. Pero si ahora tenemos una silla que se fabrica con 5 horas de trabajo humano y digamos 11 horas de maquinaria, los beneficios ya no son beneficios sobre 10 horas de trabajo con 10 de maquinaria, que podría ser la mitad de esto, sería beneficios 5 sobre 20. Ahora solo son la mitad de estos 5 horas que dedican a cada silla. No sé si me explico. Es decir, que hacen la inversión para poder producir de forma más eficaz, invirtiendo más en maquinaria, porque tiene sentido desde su punto de vista. El resultado es que la proporción de capital, es decir, maquinaria y todo esto, relativo a la mano de obra humana, es mayor,
Y los beneficios vienen de la mano de obra. Porque la maquinaria, su valor es la cantidad de trabajo que incluyen y esto se transfiere a cada producto, pero no pueden producir más de lo que contienen en valor. Las máquinas de por sí solas no producen valor. En el artículo en la web comento que si lo dudes, pues pones una máquina y materia prima en una sala vacía y digo, bueno, ahora produce valor. Y claro que no hay. Es solo con trabajo humano que se puede producir valor. Entonces, en este caso estaba hablando de un taller de sillas y estamos hablando de pequeños avances de producción, pero en el mundo moderno, una nueva fábrica de semiconductores, estamos hablando de miles de millones de inversión en maquinaria para una fábrica donde igual trabajan 100 personas, 200 personas. O sea que la proporción de capital, que es trabajo muerto, es trabajo acumulado de procesos anteriores, pero el trabajo muerto lo dice el marxismo. La proporción de capital a mano de obra real es enorme. Hay mucho más capital respecto a la mano de obra individual, comparado con un taller de muebles de hace un siglo y medio. Pero los beneficios, la explotación laboral, solo viene de la mano de obra. Entonces la tasa de beneficios cae. Claro, una empresa enorme que vale miles de millones, pues sus beneficios pueden ser enormes y vergonzosamente suelen serlo. Pero la tasa de beneficios, en porcentaje, sí que va cayendo. Y esto es la causa básica de las crisis. Cuando estaba hundiéndose la URSS, leí bastantes cosas al respecto y había gente que dice, es Reagan, es esto, es Gorbachev, tiene la culpa. Pero de hecho, economistas rusos en esa época, en los años 80, decían, cada rublo invertido da menos de sí, o sea, menos aumento en la producción. Es decir, que en la URSS también había caída de la tasa de beneficios. En Cuba en las últimas décadas pasa lo mismo. O sea que también hay otros problemas con Cuba. Pero un tema clave es que la caída de la tasa de beneficios. Este es un problema general con el capitalismo, porque en el capitalismo los beneficios vienen de la mano de obra, pero el avance, entre comillas, del capitalismo va expulsando mano de obra proporcionalmente del proceso de trabajo para tener mayor porcentaje de capital. Entonces, en este sentido, la crisis está innata. Esto es un proceso a largo plazo, va en paralelo a otro proceso que es más asumido en la economía burguesa, que es lo de ciclos. O sea, cada 10 años hay exceso de demanda, no pueden vender sus productos, algunas empresas se hunden, entonces baja la producción, entonces vuelve a haber más demanda de lo que hay producción y hay un pequeño boom y así. Este ciclo sí que es una cosa cíclica, pero hay un proceso, otro proceso, este proceso de caída de tasa de beneficios que es a largo plazo y esto es lo que es fatal para el capitalismo. Entonces, el último punto que voy a tratar son las respuestas de los capitalistas a la crisis. Y hay varias formas en las que intentan resolver desde sus intereses y su punto de vista la crisis. Una es intentar invertir más y tener producción más eficaz, porque sí sacar más beneficios. Pero claro, eso es lo que produjo la caída de tasa de beneficios en el inicio. Entonces, para algún capitalista lo puede solucionar, pero para el sistema en general no. Otra cosa es destrozando capital. Idealmente no lo suyo, sino lo demás. Si destrozas capital,
Entonces, con la misma cantidad de beneficios sobre una cantidad menor de capital, la tasa de beneficios es más alta. Y destrozar capital puede significar una cosa que comentaba antes, las crisis cíclicas, empresas se hunden, entonces su capital ya no cuenta, ya no reciben parte de los beneficios que se producen en el sistema. Yo me acuerdo hace unos años, Nokia era la empresa de móviles enorme, arrasaba. Y ahora no sé, sigue existiendo, pero su capital se ha destrozado en gran manera. Cuando yo era más joven, había una empresa aeronáutica enorme, Pan Am, creo que se hundió. Hay varias empresas que se han hundido. Entonces, su capital deja de existir, deja de contar. Entonces, en ese sentido, temporalmente logran reducir la tasa de beneficios. Evitar la caída de la tasa de beneficios. Otra forma de destrozar capital es literalmente mediante la guerra. Y la Primera Guerra Mundial la siguió una crisis, pero la Segunda Guerra Mundial la siguió el mayor boom de la historia. Y una parte de esto era la reconstrucción. Entonces, es una forma en que los capitalistas intentan recuperar sus beneficios, su tasa de beneficios. Y finalmente hay otra forma que es mucho más directa en cada lugar de trabajo, cada empresa, que es decir, que lo que es el valor de la mano de obra, de la fuerza de trabajo, que hace falta para reproducir la mano de obra. Hace un siglo y medio era más bien supervivencia, pero durante la posguerra, mediante las luchas sindicales y las reformas del estado de bienestar, de estas cosas, logramos que, al menos en Europa y Norteamérica, y en algunos países más del sur también, la supervivencia incluyera pues 2 días de fin de semana, algunas vacaciones, que no solo comas lo mínimo para sobrevivir, sino que puedes comer bastante bien, a veces demasiado. Entonces, televisor, teléfono móvil, cosas así. Entonces, ¿qué hacen los capitalistas? Decir, bueno, ahora mismo estamos perdiendo beneficios, entonces ahora vamos a intentar imponer que el valor de tu mano de obra ya no incluirá estos lujos, sino que, es decir, reducir los salarios. Simplemente reduciendo la cantidad de salario. Otra forma, que es la misma lógica, es decir que, bueno, tú cobras 1.000 euros al mes, que gozo, pero tienes que trabajar más horas. Y esto también lo pueden hacer de diferentes formas. Una forma es decir, no, antes trabajabas 8 horas diarias, ahora tienes que trabajar 9. O más típico es decir, bueno, esto de que hacéis un descanso por la mañana para tomar el café, esto se acaba. O ya no cuenta como horas trabajadas, entonces esta media hora tienes que recuperarlo al final. O sea que lo de las peleas sobre tiempos de descanso son peleas sobre qué es el valor de la mano de obra y cuántas horas debemos trabajar y cuántas horas van directamente al jefe. Entonces, con todas estas medidas, intentan contrarrestar la tendencia a la caída de la tasa de beneficios. Pero todas estas cosas conllevan lo que es implícito en todo el análisis marxista de la economía, que es lucha de clases. O sea, desde el principio, desde el mismo hecho de tratarnos como mercancía, ya no como personas, sino mercancía para comprar y vender a un precio, la explotación, que insisto, y no debemos olvidarlo, la explotación de la mano de obra es la base del sistema. No es, y este es otro debate, no es una opresión más que son racistas, son sexistas, son clasistas, sino la explotación laboral es fundamental en el sistema. Que
hipotéticamente se podía imaginar un capitalismo sin racismo. No va a pasar ahora, pero teóricamente sería posible. Capitalismo sin explotación es imposible. Entonces, esto también, el análisis de la economía también es un elemento clave del fundamento del marxismo y la idea de lucha de clases. Y el último punto, y con esto cierro, que el capitalismo lleva a la crisis. Las crisis llevan, bueno, el capitalismo lleva a la caída de tasa de beneficios, lo que produce crisis, y ante la crisis responden con más pobreza, guerra, destrucción. Entonces, es una forma más de ver que si no acabamos con el capitalismo acabará con nosotros. No de un día al otro, porque seguirán intentando imponer sus soluciones a coste nuestra, a coste de nuestros descansos de la mañana o la tarde, o nuestros fines de semana, o a coste enorme humano, como en Gaza, o en Irak, o en Afganistán, o en Ucrania, etc. Entonces, el Congo. Entonces, es un argumento más por acabar con el capitalismo. Entonces, las fórmulas complicadas de la economía marxista y los cálculos y tal, seguro que son importantes y útiles para la gente que los entienda, pero aquí yo creo que la clave es entender la centralidad de la clase trabajadora en lo que conforme al capitalismo y que el capitalismo nos trata como máquinas y nos explota y lleva al desastre. Entonces, el análisis marxista de la economía es un elemento más en el argumento por acabar con el capitalismo y construir una sociedad totalmente diferente, sobre bases totalmente diferentes, que no sean las necesidades del capital, sino las necesidades de las personas. Y eso lo dejo aquí. بالمقابر اختارية ديمقراطية والله انكم ناسية من كتر ما اغتصبتوا النفس العربية حبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية